Bienvenido a nuestra crónica mundial, que les trajo en esta secuencia distintiva una narración de un hombre que arriesgó todo para extinguir el fuego del odio durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial. La figura central de nuestra historia es Will Mosenfeld, un hombre al servicio de los nazis que paradójicamente amplió su esfera de influencia para ayudar a salvaguardar a más de 60 personas, incluido el célebre pianista y compositor Władysław Szpilman. Los actos valientes de Mosenfeld, sin embargo, no han recibido el reconocimiento que merecen. Únase a nosotros en este viaje para descubrir la vida de este héroe anónimo, un miembro de la Wehrmacht que utilizó su posición para liberar a la gente de las ruinas carbonizadas de un mundo devastado por la guerra. Hay algo profundamente conmovedor en el concepto de nazi imbuido de humanidad. Con su uniforme, Will Mosenfeld fue parte de la fuerza que devastó, destruyó y profanó. Sin embargo, eligió ser algo más que un simple engranaje en una máquina de guerra sin alma. Eligió ser un presagio de esperanza, un mensajero de compasión. Nacido en agosto de 1895, Will abarca una rebelión silenciosa contra el odio, la indiferencia y los prejuicios. Su historia se aleja de las narrativas de guerra tradicionales, y nos sumerge en el territorio inexplorado de la empatía en medio de la oscuridad. Will era alemán, no de ascendencia polaca ni de fe judía. Era un individuo que mantenía firme la fe de sus convicciones incluso frente a graves odios y prejuicios institucionalizados. Al unirse a la Wehrmacht alemana en la Primera Guerra Mundial, Mosenfeld ascendió rápidamente de rango y su vida se entrelazó con un régimen que no solo glorificaba la guerra sino que también propagaba ideologías impregnadas de supremacía racial y discriminación. Sin embargo, dentro de esta tiranía del odio, Will encontró el coraje para rebelarse en silencio. Esta rebelión tomó forma en acciones, pequeños pero monumentales gestos de desafío. Durante el levantamiento del gueto de Varsovia, Will decidió salvar a los derrotados y asediados en lugar de participar en la represión despiadada de la revuelta judía. Aquí, en el corazón del Reich, su campamento militar se transformó en un ferrocarril subterráneo, un refugio secreto para quienes buscan escapar de una persecución inminente y de una muerte segura. Ante el omnipresente terror nazi, Mosenfeld se convirtió en un faro de luz y esperanza, su uniforme más en un manto de invisibilidad que en un símbolo de pavor. En medio de este telón de fondo de muerte, sufrimiento y persecución, el destino de dos hombres estaba destinado a chocar. Uno era un oficial nazi y el otro un músico judío. Sus caminos se cruzaron en los ecos surrealistas de una ciudad al borde de su propia destrucción. Władysław Szpilman, un pianista de inmenso talento, quedó atrapado en las despiadadas fauces de la guerra. Su historia, dramatizada en la película de 2002 El pianista, está intrínsecamente ligada a la de Will Mosenfeld, un hombre cuyo conocimiento del sufrimiento humano trascendió los prejuicios de su época. Entre los innumerables escondidos y embrujados, un relato cautivador se destaca. De hecho, es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar el encuentro del status quo, Władysław Mosenfeld. En una ciudad devastada por la guerra y plagada de miedo y peligro, Mosenfeld prestó un rayo de esperanza al pianista, proporcionándole comida, refugio y santuario, a menudo con un gran riesgo personal. A pesar de las probabilidades, Will extendió su mano con amabilidad, permitiendo a Władysław no solo sobrevivir, sino también presentar su música al mundo. Una vez terminada la guerra y asentado el polvo, el mundo despertó hasta el punto del genocidio perpetrado por los nazis. Mosenfeld, como varios de sus compatriotas, fue llevado cautivo soviético. Aquí, en tierra extranjera, se vio obligado a afrontar los horrores de los que había sido cómplice. Las escenas profundamente angustiosas de los cementerios rebosantes de innumerables lápidas, el escalofriante silencio de guetos que alguna vez fueron vibrantes, y un paisaje urbano que llevaba las cicatrices de la batalla, dejaron una huella indeleble en la conciencia de Mosenfeld. Encarcelado y abandonado, Mosenfeld, por primera vez, se dio cuenta de la enormidad del daño causado por el Tercer Reich. Con el corazón apesadumbrado y la conciencia atormentada, reconoció la incongruencia de sus acciones pasadas, y la amabilidad que había brindado a tanta gente. Su narrativa, así, trasciende una simple historia de heroísmo, se convierte en un testimonio del poder duradero del espíritu humano y su capacidad de amor y compasión. Aunque la guerra se había estancado, las batallas continuaron en la sala del Tribunal de Conciencia de quienes habían formado parte de ella. En una confesión sincera, Mosenfeld confesó haber salvado muchas vidas. El mundo, sin embargo, siguió siendo incrédulo. Su pasado nazi eclipsó sus actos de bondad, y las personas que había rescatado seguían siendo desconocidas. Sin embargo, hay focos de esperanza en esta historia de desesperación. Un punto de inflexión increíble en la historia de Mosenfeld se produjo muchos años después de que concluyera la guerra. A medida que los ecos de la guerra comenzaron a disminuir y el mundo gravitaba hacia la reconstrucción, Władysław, ahora libre de las cadenas de la persecución, se esforzó por darle sentido al hombre que había sido indomablemente fundamental para ayudarlo a sobrevivir. Su búsqueda dio sus frutos de la manera más extraordinaria. Con el coraje que resonó en su música, Szpilman montó una campaña para que Mosenfeld fuera reconocido formalmente como justo entre las naciones, un orgulloso representante de aquellos que habían luchado contra la marea del odio durante la guerra.
Aunque el propio Spielmann falleció en 2000, su familia presionó incansablemente por el reconocimiento de Ozenfeld. Sus decididos esfuerzos dieron sus frutos en 2009, cuando Wilhelm Ozenfeld fue reconocido póstumamente como justo entre las naciones. A pesar de su afiliación nazi, el nombre de Wilhelm quedó grabado permanentemente en los anales de la historia como alguien que había elegido la compasión por encima del conformismo, el amor por encima de la guerra y la humanidad por encima del odio. En una conmovedora muestra de gratitud inquebrantable y conmovedor recuerdo, el hijo de Władysław, Andrzej, decidió recordar al hombre que había salvado a su padre. En una ceremonia solemne, descubrió una placa en las ruinas del gueto de Varsovia. Llevaba el nombre de Wilhelm Ozenfeld como recordatorio para las generaciones futuras de un oficial alemán que había decidido desafiar la atroz ideología de su partido y extender una mano de rescate. Inexplicablemente ligadas al legado de Ozenfeld están las memorias profundamente impactantes de Władysław Spielmann. Escritas inmediatamente después de la guerra, las memorias, tituladas The Pianist, sirven como un recordatorio conmovedor y profundo de la resiliencia del espíritu humano incluso frente a obstáculos inimaginables. Inmortaliza el papel de Ozenfeld en la supervivencia de Spielmann, subrayando la necesidad de un reconocimiento renovado y sostenido de su heroísmo. En reconocimiento a este increíble acto de heroísmo, se han presentado numerosos elogios y memoriales en honor a Ozenfeld. Entre ellos, una calle de Varsovia lleva su nombre, recordando perpetuamente a la ciudad su acto desinteresado en medio de su hora más oscura. La concesión de la Bundesverdienstkreuz, Cruz Federal al Mérito, a dicho hombre resultó ser una experiencia bastante catártica para un país atormentado por su pasado. La convincente crónica de Wilhelm Ozenfeld no es simplemente un relato del heroísmo en la guerra. Es una dedicación de la vida para romper la apatía y alterar la marea de odio que había consumido a toda una nación. Es un eco del pasado, que enfatiza la necesidad de empatía, no solo en tiempos de guerra sino en todos los ámbitos de la vida. Wilhelm Ozenfeld nos enseña que las elecciones individuales son las motas de polvo más potentes que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es fácil descartar sus acciones como demasiado pequeñas o demasiado tarde y, sin embargo, dentro de los silencios de su mundo devastado por la guerra, resonaron como truenos, rompiendo barreras, despertando conciencias y salvando vidas. Hasta el día de hoy, el legado de Wilhelm Ozenfeld perdura, un recordatorio para todos nosotros de que nunca subestimemos el poder del decidido acto de compasión de un individuo, independientemente de su escala o impacto. Su vida es el testimonio de cuán crucial necesitamos la capacidad de ver más allá de los prejuicios y la propaganda y hacia esa hermosa entidad llamada humanidad. Pero Wilhelm Ozenfeld sería el primero en eludir atribuciones tan elevadas. Nacido en unos comienzos humildes, su vida fue un lienzo donde la empatía y la bondad esbozaban trazos vívidos más brillantes que las armas, las medallas o los uniformes. Como escribió una vez en su diario, la pregunta es, ¿quién no se ha comportado con vergüenza durante estos tiempos? Y este sigue siendo el corazón de la historia de Wilhelm Ozenfeld, un hombre que con sus pequeñas pero justas acciones logró marcar una gran diferencia en la vida de muchos. Su historia importa más que nunca mientras enfrentamos nuestras realidades, aprisionados como todos estamos en fronteras de odio y obstáculos insuperables. A su manera silenciosa, Wilhelm Ozenfeld nos mostró que, independientemente de la narrativa más amplia, es nuestra propia historia de elecciones, de amor, de nuestra capacidad de empatizar y, sobre todo, de nuestra capacidad de creer y esperar lo que puede alterar el curso de la historia. Te invitamos a llevar adelante el legado de Ozenfeld, no con hazañas de grandeza, sino con pequeños actos de bondad.